That man's a machine. 3, 2, 1. Here we go. This is Intro Machine with Ian Sturgeon. Quick tips to build a better podcast today. Now, the man behind the machine. Buenos días, compañeros y profesora. Estamos aquí entregando el proyecto de historia titulado La Guerra Fría. Estoy con mi compañera Enia y yo soy Alfredo. Muy bien, compañera, ¿cómo inició esta? Bueno, más bien, ¿qué es principalmente la Guerra Fría? La Guerra Fría, fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras final de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, que es el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Que la Unión Soviética es Rusia, ¿no? Sí. Exacto. La Guerra Fría, básicamente, como dice mi compañera, se inició terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se proclamó como primera potencia mundial. Y bueno, en ese caso Rusia, o siendo la Unión Soviética, era la potencia mundial. Entonces tuvieron un conflicto, como dice, científico. Sobre todo yo digo que fue científico, porque todo esto de las guerras nucleares. La Guerra Fría se dividió, como dice mi compañera, en dos bloques: en el comunista y en el socialista, que vendría siendo la Unión Soviética. Básicamente lo que pasó fue que Estados Unidos se tuvo que aliar con el bloque del este, ¿no? Para poder enfrentarse a un país tan grande como es la madre Rusia. Y bueno, su origen fue entre 1945 y finalizó en 1946, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, que inició de la perestroika, creo se llama, en 1985. Y también hubo la caída de Berlín en 1989 y el golpe de estado fallido de la URSS de 1991. Ninguno de los dos bloques tomó nunca una acción directa contra el otro, razón por la cual se denominó como la Guerra Fría. El muro de Berlín fue precisamente una movida del gobierno para cuidar la economía. Básicamente dividió en dos partes a Alemania, que fue el gobierno que lo hizo se llamaba la República Federal de Alemania. Berlín de Oeste, que era una parte, que su capital era la RDA entre esos años. A ver, compañera, ¿qué te parece a ti el muro de Berlín? Se me hizo algo un tanto agresivo por haber separado esas dos partes. Y no sé, muy controlado de alguna manera. Exactamente, el gobierno trató de como manipular a la gente para, pues como aquí dice, tratar de cuidar la economía, que yo creo que es una parte muy importante, que es la economía. Yo digo que es lo que mueve a las potencias y es básicamente el ocasionador de las guerras, aparte del petróleo, ¿no? Entonces yo digo que es que fue una movida muy extrema de parte del gobierno, muy agresiva sobre todo, a hacer el muro de Berlín. Y bueno, los países que conformaron el socialismo fueron la Unión Soviética, China, Bulgaria, Hungría, también fue Checoslovaquia, Rumania, República Democrática Alemana, Polonia, Yugoslavia y Albania. Y más tarde fue Corea del Norte, Mongolia y Vietnam del Norte, en Asia y Cuba y en América. En el marco de la Guerra Fría, el bloque capitalista básicamente conformaba a países aliados de Estados Unidos. El bloque capitalista se consideraba como un bloque heterogéneo, los cuales abarcaban países aliados a la OTAN, que conformaba básicamente Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal, Francia, Noruega, Dinamarca y Alemania Occidental. Que ese es un dato muy interesante, debido a que Alemania Occidental estaba aliado a Estados Unidos, siendo que Estados Unidos ganó contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Cabe recalcar que la Guerra Fría se dividió en tres partes. Como habíamos mencionado, una fue el bloque capitalista, otro fue el bloque socialista y había un tercero, que eran los neutrales, países que no tenían ningún conflicto entre ambas potencias y se declararon neutrales
proporcionando ayuda a ambos países por igual. Muy bien, vamos con una sección sobre datos curiosos sobre la Guerra Fría. Y bueno, primero, Estados Unidos a finales de los años 50 quería lanzar una bomba nuclear a la luna para mostrar su superioridad contra los soviéticos. ¿Qué opinas de esto, compañera? Creo que es algo totalmente, no sé, no le veo lógica. O sea... Es loco. La neta sí no tiene lógica. O sea, ¿para qué a la luna? Ajá, exactamente. O ¿Por sea, qué? No tiene mucho sentido. Bueno, básicamente, como dice aquí, quería nada más demostrar que son mejores. Pero sí, pero creo que hay mejores maneras. Acabar la guerra simplemente. Exacto. Bueno, el siguiente es, los bombarderos nucleares de la Guerra Fría eran pintados... No, mejor más. Una de las operaciones más exitosas que tuvo Estados Unidos fue reemplazar papeles originales, o sea, oficiales, por papeles modificados, teniendo espías en la Unión Soviética, y con esto pudieron manipular a la Unión Soviética para estar en contra de sus aliados. ¿Qué opinas de esto? Pues creo que para lograr, no sé, derrotar al otro, creo que uno encuentra varias maneras, ¿no? Para poder echarlo para abajo, ya sabes, echarle a perder de alguna manera los planes que tiene. Exacto, y de hecho creo que para mí es la mejor manera, porque así no se derrama tanta sangre. Exacto. O bueno, eso es lo que yo creo. Y con esto pues fue un plan muy ingenioso que tuvieron los estadounidenses, porque con eso, o sea, modificar papeles oficiales que son documentaciones, etcétera, pues, y hacer creer a la Unión Soviética de estar en contra de sus aliados. El siguiente dato es que Estados Unidos tenía un código para obtener el control total de los misiles, la cual su contraseña era 000000. ¿Qué opinas de eso, compañera? Creo que para tener, no sé, un armamento muy peligroso, muy se potente. Se debió tener más seguridad, ¿no? O sea, que unos simples números, y luego ¿no? Solo de un mismo dígito. Sí, 000, nada, o sea, y digo, Estados Unidos siendo una potencia en armamento nuclear y que esa sea su contraseña en medio de una guerra está feo. Pero bueno, creo que sirvió porque en ningún momento pudieron obtener la contraseña, así que creo que funcionó, ¿no? Creo que de lo más simple fue lo que uno nunca hubiera pensado. Exactamente. Memente de que Merciele. Esto es por la tierra. Esto es por la tierra. Bingo, pum, me encantó. ¿Lo sentí? Sí, me gustó. Oye, Siri, lee mi agenda. Tienes 25 eventos a estas horas, las Mira, 7:15 a.m. estás en la tele. Con tantos proyectos en curso, parece que Dwayne Johnson no tiene tiempo para nada más. Eso sonó como un desafío. Oye, Dwayne, ¿a dónde vamos? ¿Amigo? Dwayne, amigo. Oye, Siri, abre mi lista objetivos de vida. Tienes 10 recordatorios en la lista objetivos de vida. Oye, Siri, pídele un taxi. ¿Te importa si manejo? Conozco un atajo. ¿Tú eres...? Sí. Oye, Siri, ¿cómo estará la temperatura hoy en Roma? La temperatura máxima para hoy en Roma, Italia, va a ser de 34 grados y la mínima de 22 grados. Entonces, ¿te pago yo? Yo invito. Les habla su nuevo capitán. Parece que tendremos buen clima en Roma, Italia. Abróchense los cinturones y... Este avión va a Akron. Este avión va a Roma. Oye, Siri, lee mi último correo. A las 9:30 a.m., Bisbin te envió un mensaje de correo con el asunto: el señor Nakamura puede revisar sus diseños de ropa. Oye, Siri, muéstrame fotos de mi álbum Diseños. Hiroki-san, ¿qué piensas? No importa lo que pienso yo, sino lo que piensas tú. Yo creo que es hora del show. Todo en esta vida está hecho de 4 elementos: viento, fuego, agua, roca. Oye, Siri, envía este mensaje al chef Ludo. Quiero cocinar. Oye, Siri, pon el temporizador en 10 minutos. De acuerdo, 10 minutos, iniciando la cuenta regresiva. Merci, chócalas. Oye, Siri, pon mi playlist ensayo. Oye, Siri, FaceTime con Dwayne. Llamando por FaceTime a Dwayne. Oye, ¿cuándo
cuándo regresarás al set. Todos acá están como locos y aún falta la última escena. No te preocupes, ya voy, ¿ok? Ajá, harás que me despidan. Adiós. Oye, Siri, tómame una selfie. Espero no provocar un eclipse. Te prometo que llegará, es muy puntual. Comiencen a grabar. Ok, si tú lo dices. ¡Atención todos! ¡Cámara! ¡Acción! Esto es por la Tierra. ¡Corte! Perfecto, me encantó. Oye, Dwayne, eso fue increíble. ¿Estás Sí. bien? Bueno, por supuesto que estás bien. ¿Viste cómo te estrellaste? Lo bueno es que estás bien. Me alegro que hayas vuelto. Tenemos mucho por hacer. Sí, tenemos mucho que hacer. Oye, Siri, crea una nueva lista. ¿Qué nombre quieres para esta lista? Objetivos de vida 2. Ok, Oye, no. cree la Me lista. gustan las segundas partes, pero creo que eso puede esperar y hay que estar listos para otros proyectos. ¿O no? Oye, Siri, eres lo máximo. Qué lindo de tu parte. Gracias, mi calvo musculoso y hermoso. Ah, yo también te amo. Apple, patrocinador oficial de este podcast. En Moscú y el otro fue en Los Ángeles. Exactamente. Yo digo que esto fue básicamente para como ponerlas una pausa, como para hacer las paces, porque si te das cuenta fueron en ciudades muy importantes de un bloque y de otro, ¿no? Como lo son Moscú en la Unión Soviética y Los Ángeles de los Estados Unidos. Exacto. Entonces creo que fue como un pacto, como un vamos a ponerle pausa y vamos a disfrutarlo, ¿no? Okay. Y digo, porque en ambos Juegos Olímpicos participaron ambos países, Okay. o sea, ninguno se expulsó. Ajá. Entonces yo creo que fue como una manera de ponerle pausa a los conflictos. Exactamente. Bueno, el siguiente es de que los Estados Unidos planeó una red de espías, el cual sus orígenes o su base eran espías nazis, ¿no? Esto, la verdad es que a mí me interesa mucho porque digo, ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial, pero aún así los nazis seguían teniendo como una repercusión en la Guerra Fría, ¿no? Entonces está muy cañón. Exacto, y yo creo que es una manera un poco más, no sé, concreta, no sé, para poder echar abajo los planes del otro, no de una manera agresiva. Y creo que no se lo pensaban que fueran espías nazis, ¿no? Exacto. Ya me imagino que la Unión Soviética pensaba que ya los nazis ya habían quedado atrás. Pero no, efectivamente son espías que tienen su como mentalidad todavía nazi. Por último, un dato curioso es de que durante la Guerra Fría, al haber que la economía, que es un punto que vamos a ver, era muy baja, y aún así se hicieron una edición de los Óscares, donde la estatuilla de oro que actualmente era de madera. Entonces eso, ¿cómo ves, amiga? No me lo hubiera imaginado. Sí, o sea, está chido, o sea, aún así sí que quisieron hacer una versión de los Óscares, pero pues como no había dinero, pues entregaron una estatuilla de madera, ¿no? La Unión Soviética hizo malos tratos, lo cual hubo una consecuencia en lo económico. Exacto, un decaimiento. Hizo tratos con países como por ejemplo Corea del Norte, que en ese momento pues todavía no era tan enemigo de Estados Unidos, pero empezaba a hacerlo. Entonces me imagino que por la desesperación de la Unión Soviética hicieron malos tratos con otros países aparte de Corea del Norte, los cuales marcó un decaimiento económico. Una parte económica muy importante fue el Plan Marshall, que se trató sobre una recuperación económica europea formado en 1948 hasta diciembre de 1951. Fue creado y patrocinado por Estados Unidos debido a que era una potencia mundial en ese entonces y tenía el suficiente dinero para apoyar a la economía europea y con esto tener aliados europeos. Por último, lo que vamos a hablar es sobre la carrera espacial, que para mí es un punto muy importante debido a que para mí era innecesario en ese momento debido a que, digo, aunque estén en conflicto o estaban en conflicto, era innecesario hacer eso porque ¿para qué? ¿No? O sea, no le veo caso más que demostrar que tienen, pues no sé, el poder suficiente como para llevar a un humano a la luna. Eso yo no le veo muy sentido. ¿Cómo la ves? Yo creo que más que
Bueno, yo siento que es más como para demostrar quién tenía las mejores tecnologías. Exacto, para poder, exactamente, ¿no? Llevar a una persona afuera del planeta. O sea, exactamente. Lo cual yo creo antes se creía... Imposible, ¿no? De historieta. Y sí, eso se me hace un punto muy cierto. Es muy que polémico, yo Ajá, creo. exacto. O sea, demostrar quién tiene el poder tecnológico, que en ese entonces, pues me imagino que era muy importante. Sobre todo que en la Guerra Fría fue muy importante el internet, que en ese entonces no era para uso común, sino solamente para uso militar. Exacto. Y tiene razón, o sea, el poder tecnológico que querían demostrar, aunque para mí era un gasto económico demasiado, cosa que la Unión Soviética necesitaba. Por ejemplo, Estados Unidos no creo. Digo, si andaba apoyando a los europeos, la verdad, yo pienso que Estados Unidos sí podía hacer eso, pero la Unión Soviética no, porque necesitaba el dinero. Un sustento, exacto. Pero ellos al final de cuentas lo quisieron hacer. Bueno, estamos recordando sobre una clase que nos dio un profesor que nosotros estábamos debatiendo de que si la carrera espacial era todo un montaje, ¿no? Que en realidad no tenían planeado hacer, por ejemplo, ir a la luna, sino hacer creer a la gente, me imagino que de los contrarios, hacer creer que en verdad fueron a la luna, ¿no? ¿O tú qué piensas? Yo creo que fue demasiado extremo, o sea, manipular de alguna manera lo que veía la gente. Exacto, o sea, te digo, a lo mejor es por miedo, ¿no? O sea, meter miedo al enemigo y hacer que pensar que en verdad lo lograron y así decir, no, pues sabes qué, estos, por ejemplo, la Unión Soviética sí tiene el poder, mejor hasta aquí dejarla para evitar problemas mayores, ¿no? Exacto. Y creo que eso fue todo por hoy, así que espero que hayan disfrutado de nuestro podcast y les haya ayudado de alguna manera. Muy bien, mi nombre es Alfredo. Y el mío es Enia. Muy bien, muchas gracias.